Bien, tema para hoy. El tema es la fe eficaz. ¿Cómo lograr que todos los conceptos que manejamos de fe, que todos los conceptos que generalmente oímos como teoría, leemos y todo lo demás, se vuelvan en realidad ingredientes en los cuales nosotros nos podamos agarrar de esos ingredientes y que la fe no quede ahí como un concepto abandonado, no quede como algo en lo que no sé hasta dónde están los límites de cada cosa? Porque casi siempre lo difícil, casi siempre lo que es interpretativo para el ser humano con todas las cosas espirituales es hasta dónde llega la teoría y hasta dónde llega la práctica, hasta dónde llegan los conceptos y hasta dónde llegan elementos de los cuales yo me pueda agarrar fuerte y hacer que lo que yo tengo en mi corazón y las ilusiones de las cuales yo quiero lograr, quiero obtener, pueda realmente como remar, como montarme en un barco y poder remar. Esos remos son los que vamos a ver, esos remos que son los que impulsan el barco sobre el que nos montamos, son los que vamos a analizar bíblicamente para que Dios nos abra la mente, nos abra el entendimiento y realmente podamos llegar a esos lugares que hemos elevado. Ser eficaz, la eficacia, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Es similar a lo que la palabra dicta por fe, ¿verdad? Es aquella convicción que uno quiere, que está en uno y que nos hace caminar. ¿Cómo ser efectivos ante todas las cosas? ¿Cómo ser efectivos en el diario vivir para alcanzar el trabajo que queremos, para alcanzar la pareja que queremos, para alcanzar el nivel académico que queremos, para alcanzar el nivel económico que queremos? ¿Cómo hacer para no desmayar en la fe? La fe es igual que muchos de los elementos que el ser humano puede tener. La fe puede ser nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo desnudo no logra cumplir la función socialmente. Se le necesita poner un vestido, se le necesita cuidar el cuerpo, se necesita que ese cuerpo a través del vestido nos dé una imagen y una representación, y el cuerpo necesita también para trasladarse, montarse en un vehículo, montarse en un avión, montarse en un ferrocarril. Eso es lo que necesitamos descubrir en la palabra, cuáles elementos nos hacen montarnos para llegar al grupo correcto, de la forma correcta, como tiene que ser, con dignidad, en paz, sin estarnos preocupando en excesos por esas circunstancias donde la vida nos va a sacar. Un tren puede ir a toda velocidad igual que un avión, pero también ese tren, ese avión o ese vehículo puede ser bañado por una tormenta, puede ser movido por fuertes vientos, y sin embargo, el diseño que tiene se supone que va a atravesar esas barreras. Cuando no las puede atravesar y cae ese avión, o cae ese tren, o ese vehículo, precisamente los que los conducen son los que, de acuerdo a la preparación, lograrán llegar al destino, con el vehículo o sin el vehículo. De eso se trata la eficacia. Muchas veces la fe la tenemos, pero hay una serie de condiciones colaterales y externas que nos hacen desistir aunque tengamos fe. Hoy vamos a desarrollar este concepto de la eficacia en la fe. En Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Precisamente este es uno de los versos en la Biblia que muchas veces nos cansamos más bien de aplicarlo y se vuelve más bien algo como negativo en nosotros, porque pedimos y no recibimos. Y aquí dice que pidamos y que recibiremos. ¿Por qué es que si pedimos no recibimos? Si tenemos incluso hasta fe en los proyectos en que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que sucede aquí en este acto? Porque si no entendemos esos conceptos,
se vuelven frustrantes, se vuelven para nosotros más bien una piedra de tropiezo y ya no empezamos a creer en la palabra, ya no empezamos a creer cómo proceder en la oración. Se necesita tener precisamente, claro, elementos que nos hagan pedir para saber cómo recibir, cuándo recibir, en qué términos recibir. La misma palabra dice que es que nosotros no sabemos pedir. Esto está acompañado de otros versículos y no podemos ayudarnos precisamente de esos otros conceptos colaterales. Cuando la palabra dice que es que nosotros no sabemos pedir, se está refiriendo a que nosotros pedimos antojadizamente, que pedimos a lo que nos salga, a lo que aspiramos muchas veces, no por convicción, sino por imitación, sino porque anhelamos las cosas que tienen los demás y no por un proyecto que sea de nosotros, que sea propio, que sea auténtico, que realmente esté en nosotros. Para descubrir eso que está en nuestro interior, necesitamos esa ayuda del Espíritu de Dios, necesitamos esa revelación y entonces vamos a estar pidiendo correctamente. Sin embargo, yo puedo pedir. Y si no sé a quién pedir, lo mío no va a llegar. Si yo soy un proyecto X y necesito ciertos requisitos y necesito alcanzarlos o obtenerlos, tengo que dirigirme a la persona correcta, a la dependencia correcta y voy a obtener la contestación de esos requisitos. Si yo nada más me dirijo a dependencias no correctas, aunque yo pida y grite, vocifere y haga lo que sea, no voy a obtener los requisitos necesarios. Yo no necesito ir a las dependencias, como cuando vamos a sacar un permiso, a las dependencias adecuadas para obtener cada uno de esos requisitos, vuelvo a repetir, y entonces me rumbo hacia eso. ¿A quién debemos pedir y de qué forma debemos pedir? En Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces vemos cómo hay una comunicación entre dos, ¿verdad? Si uno pide, es porque a él le estamos pidiendo correctamente al que nos va a dar lo que estamos pidiendo. Aquí con toda claridad está diciendo que Cristo Jesús es todopoderoso para hacer todas las cosas más grandes o más abundantes, incluso de las que pedimos o entendemos. Y vean lo importante, por eso es que hay que saber pedir, hay que saber a quién pedirle. Muchas veces estamos pidiendo casi que a nosotros mismos y muchas veces no pedimos, sino que exigimos. ¿Qué sucede cuando el niño le pide a su papá cosas que no corresponden a su edad? El papá le va a decir: lo siento, ahora no puedo. Aquel niño va a patalear, aquel niño se va a enojar, aquel niño se va a revolcar, aquel niño se va a poner insoportable, incluso va a juzgar a su papá y va a decir: ¿qué papá más malo? Y cuando llega a crecer se da cuenta que si tuvo la oportunidad de comprarle la bicicleta o la moto o el vehículo, va a entender que ya tenía la edad necesaria, tenía la madurez y tenía las cualidades. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que estamos pidiendo en este momento nos corresponde recibirlo ahorita, o dentro de 10 o dentro de 20 años? ¿Cómo hacemos para poder esperar lo que el Padre tiene para nosotros? Porque aquí hay un fundamento importante. Incluso está diciendo que lo que pedimos, quizás no entendemos lo que estamos pidiendo, o no estamos entendiendo incluso la magnitud del proyecto o la escala tanto del producto o del juguete que tenemos como de la responsabilidad para que aquel juguete funcione correctamente. Él nos va a dar muchísimo más cosas incluso de las que estamos pidiendo. Y lo importante aquí es donde viene esa comunicación y esa correspondencia. Aquí se puede ver con toda claridad que está hablando de dos poderes. El poder que radica a aquel que le estamos pidiendo y el poder
que radica dentro de nosotros, estacionado como tal, en fe, para que sean iguales, para que sean compatibles, para que aquello que yo esté pidiendo esté dentro de un mismo lenguaje, esté dentro de una misma comunicación, esté dentro de un mismo sentido. El mismo poder que se le está dando a Jesús y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, porque dice todas las cosas, ese poder que tiene que estar en nosotros en una traducción de convicción. Tiene que estar en nosotros una certeza y una seguridad absoluta de que Dios tiene las cualidades, tiene la intención y tiene el poder para darnos aquello que estamos solicitando. ¿Qué sucede si lo que nosotros estamos pidiendo con fuerza no está destinado para nosotros? Aquí es donde vienen estos divorcios y vienen las desesperaciones. Y entonces forzamos, Señor, ese es mi esposo. Y la verdad el Señor tiene totalmente su pareja para uno. Y se le está metiendo a alguna de las dos partes a obligar a una relación. Y le llama a eso conquista, y se le mete, y se le mete, y se le mete, y se le mete, y lo adquiere. Y después tiene los problemas. Aquella relación no sirvió, aquella relación no es la que corresponde. ¿Cómo hacemos para accesar al poder de Dios y que ese poder en convicción esté en nosotros? Porque vean lo que dice esta palabra, vean qué cortos que son estos versículos. Son concisos y determinan con claridad que si yo quiero tener eficacia, esto debe cumplirse. Si yo le brinco esto, ya no hay eficacia en lo que yo le pongo. ¿A qué se le llama eficacia? A obtener realmente lo que debe ser para mí. Puede ser que esa persona obtuvo una pareja que en el momento se la antojó, pero no va a ser eficaz en su vida porque va a sufrir. Porque aquella pareja más bien va a ser piedra de tropiezo para su vida, va a traer dolor, va a traer desesperación y el sueño no se va a cumplir. Eso no es ser eficaz. Ser eficaz es obtener lo que debe ser para mí, siempre y cuando culmine con plenitud, siempre y cuando aquello sea un empuje que siempre nos dé para salir adelante, un empuje que siempre nos dé paz, un empuje que siempre sea para caminar hacia adelante y no para destruir. ¿Cuántos proyectos tenemos que tienen la característica de que en el poder de Dios, en mí a la vez hay un poder adentro interno que no me hace claudicar, sino que más bien ese es el poder que me hace continuar? Y analicémoslo por favor de una forma muy rápida con los proyectos que abandonamos. Generalmente los proyectos que abandonamos son ideas que nosotros tenemos, pero que no están en el poder de Dios. Entonces tengo tan poquita fuerza interna que al menor obstáculo lo dejo volar. Y entonces no voy a obtener. Entonces digo, es que yo no le acabo ese trabajo, es que ese no era mi proyecto, es que ese no era mi empresa, es que ese no era mi ilusión. Y nunca concluye, nunca concretamos absolutamente nada. Cada cosa que concretamos, cada proyecto que concretamos, en el cual lo realizamos, es porque yo estoy actuando eficazmente, es porque tengo la certeza adentro, es porque en mí hay una convicción que no me hace detener. ¿Cuánta fuerza hay? Preguntémonos por favor, en los proyectos que estamos haciendo. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Y esto es fundamental. Porque puede haber fuerza emotiva, puede haber una fuerza sentimental. ¿Y qué sucede? ¿Con qué se alimenta la parte emotiva y la parte sentimental del ser humano? ¿Cuál es el alimento para que eso se sostenga 50 años? Y no estarse divorciando al año. ¿Qué es lo que hace?
Es esta fuerza interna de un poder absoluto que si yo me comuniqué con el Todopoderoso y Él me dice, sí, eso es, en tu corazón está escrito, tu destino es eso, ¿quién va a detener eso? Va a haber una fuente constante, va a haber ahí este molino que saca agua constantemente, que da vuelta y saca siempre del pozo eterno, saca la virtud, saca la esperanza, saca la parte positiva. La persona se cae y dice, hoy estoy cansado, hoy descanso, pero mañana me levanto y mañana otra vez. Es aquel resorte del cristiano que cuando se cayó y realmente es eficaz en la fe, ¡pum!, rebota y está parado nuevamente. Y dice, yo sigo perseverando, porque en mí está una fuerza interminable, está una fuerza que realmente me hace continuar. Existe esa fuerza realmente. Debemos evaluarla. Y si hay circunstancias en las que me he comprometido, que son nada más emocionales, abandonémonos cuanto antes, porque vamos a perder tiempo. Me voy a desinflar emocionalmente. Y voy probablemente a desinflar a otras personas. Y las estoy montando en un barco, en un avión o un vehículo, como vimos al inicio, que no los va a llevar a ningún lugar. Y en el menor desvío, en el menor caso que tenga ese vehículo, la gente se va a bajar y va a dejar todo botado. Pero el conductor tiene que saber para dónde va. Muchos se pueden bajar del vehículo, muchos se pueden bajar de las lanchas, pero si el piloto sabe para dónde va, llegará a puerto seguro, llegará donde debe llegar. ¿Sabemos nosotros para dónde vamos? Tenemos esa fuerza interior, hay ese motor que a pesar de la tempestad, del viento y de lo que ocurra, continuamos. Debemos revisarlo para ser eficaces en cada una de las cosas que nosotros estamos desarrollando. Dice 1 Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Principios básicos, elementales. Esto es para reforzar precisamente lo anterior. Cuando yo tengo claro que es mayor el Espíritu en Cristo Jesús que está en mí que lo que gobierna el mundo, no hay nada que me detenga. Es imposible que puedan detener un proyecto que pertenece a Dios y que está abundantemente en mí, que está con un poder ahí anidado en mí. Cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, cualquier cosa del mundo es más fuerte y por eso nos vota. Es más fuerte la crítica, es más fuerte la envidia, es más fuerte la adversidad, es más fuerte que un banco haya quebrado y que no me dé el préstamo. Se vuelve más fuerte cuando me cierran puertas. Cuando la gente desiste y las puertas han sido cerradas, es porque no tiene un espíritu combativo, es porque no tiene un espíritu luchador, es porque no tiene un espíritu que derrumbe y sepa que debe continuar. Para una persona que tenga clara esa fuerza, ese motor interno, puede tocar de 1000 puertas y dice, eso no quiere decir que no corresponde, nada más que todavía no encontrado, pero continúa con el proyecto. Pero hay personas que tocan 3 puertas y esperas todo un proyecto quizás de 1 año, de 3 años, otros de 10 años y con muchas personas alrededor involucradas. Hay que saber cuál espíritu nos está gobernando. ¿Cuál espíritu hay en nosotros? ¿Cómo se comporta ese espíritu? ¿Es ambivalente? ¿Es indeciso? ¿Tiene dudas? Si tiene esas características, no es el Espíritu de Dios. Y es la primera aceptación que tenemos que tener. Tenemos que tener claro para ser eficaces en la fe. Yo puedo tener una fe correcta, ojo aquí por favor, yo puedo tener una fe correcta en Cristo Jesús, yo puedo tener una fe correcta en lo que Él dicta, pero si en mí no está su Espíritu, no me lleva a cumplir lo que yo deseo. Voy a desear lo que yo quiero sin tener la conducción ni la revelación apropiada. Dice
en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y aquí empezamos a definir, vemos cuán insistentes somos. ¿Qué sucede cuando a nosotros se nos mete el miedo? ¿Qué sucede con las decisiones? ¿Qué sucede con los proyectos? ¿Qué sucede con las ilusiones? ¿Qué sucede con las metas? ¿Qué sucede? Me voy a estudiar, no me voy, me quiero. Soy cantante. Ay, no, mira, es que yo debería estudiar economía. Ay, no, mira, yo debo ser médico. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que está pasando con la ambivalencia? ¿Cuál espíritu nos está gobernando? ¿Por qué no somos eficaces en la decisión? Ahora mi hija mayor está en eso, está haciendo ya los exámenes de las diferentes universidades. Entonces es interesantísimo ver a todos los compañeros. Hay algunos que llaman ultra definidos. Es impresionante. Yo voy a hacer esto, ¿verdad? Yo tengo uno de mis hijos que le dice que él sabe, desde que estaba chiquitito, pues dice, yo voy a hacer X cosas. Y él continúa con eso. Hay personas que llegan y aquí se dan, no pueden conseguirlo. Y esta información es sumamente valiosa, porque no es para criticar a la persona, no es para sentirnos menos, es para darnos cuenta que necesitamos ayuda en el área espiritual y que pueda ser que nosotros o esa persona que amamos esté gobernada por un espíritu de cobardía, por un espíritu donde no deja introducir ese poder del que está hablando en Efesios 8:20. El poder de Dios, Él quiere penetrar, Él quiere entrar a nuestro corazón, Él quiere entrar a nuestra mente. Pero si hay un espíritu de cobardía, está sellando, ahí está deteniendo. Y quizás Dios está viendo a ver cómo se mete para definir las circunstancias en las cuales nos encontramos indecisos. Cuando un espíritu de cobardía está en nosotros, entonces el poder de Dios no se puede manifestar. El poder de Dios entra para ser mostrado y derramar interiormente el amor en nosotros. Cuando el amor fluye de Dios en nosotros, ese amor lo que hace es irrigarse por todo lado y que en todo haya claridad. Porque el amor traslada el Espíritu de Dios y Él alumbra todo rincón, Él alumbra toda oscuridad, Él alumbra todo aquello en lo que no vemos. Y cuando viene ese alumbramiento, nos da a nosotros autoridad y tenemos ese dominio propio. El dominio propio empieza por una seguridad que adquirimos en la revelación. Una persona cuando ya está segura y dice, ¿verdad? Y se empieza a plantar. Ese es el inicio del dominio propio. El dominio propio es aquella seguridad que viene porque tengo la convicción, tengo la certeza, yo soy completamente seguro. Y si incluso me equivoqué, no me hace sentirme menos. Dice, mira, nada más corrijo. Y hace correcciones con mucha autoridad, con mucha propiedad. No se siente menos. El autoestima no le cae. Más bien, le da más claridad. Y dice, mira, por un instante yo creí que era eso. Pero me estoy preparando para las diferentes circunstancias. Y empieza el dominio propio. Es fundamental. La fe se vuelve eficaz. La fe, el concepto de la fe como tal, lo empezamos a desarrollar en aquello que yo creo, cuando yo permito que el poder de Dios en mí se introduzca. Haya una introducción, yo colabore y esté pidiendo ese torrente de poder constantemente. Señor, pido, necesito de tu poder, necesito de tu presencia, necesito que vivas en mí, necesito que habites en mí, necesito que tu amor esté en todas las partes de mi alma, que mi cuerpo y mis emociones estén irrigadas, que mis sentimientos estén irrigados. Cuando el amor de Dios está presente en las emociones y en los sentimientos del ser humano, es fácil determinar. Cuando la pareja vive, cuando no, es fácil. No se vuelve difícil. Porque el amor de Dios es perfecto. Entonces determina con claridad todas las situaciones. Quita la ambigüedad, la inseguridad que tengo en las complacencias carnales, que son reales. Se me quita el miedo. Soy compatible o no sexualmente. Ay, ¿qué sucede?
porque todo es a través de la prueba de la sexualidad. Se me quita. ¿Y qué pasa si somos diferentes? Ay, que si no somos almas gemelas no caminamos. Y empiezan todo este montón de dudas a disiparse con una facilidad absoluta. Pero es a través de la presencia de ese poder de Dios metido ahí, cultivado, en esas semillas, donde se irriga, fluye el amor. Y entonces la persona empieza a determinar: no, mire, esto no es correcto. No, mire, no me agrada tal cosa. La persona no se siente ni sobornada ni chantajeada por lo que le proponga su pareja. Que generalmente, cuando estamos llenos de cobardía, nos manipula cualquiera en los sentimientos y en las emociones. Y esto en la práctica profesional es igual. Cuando yo no he definido los roles ni mis destrezas, cualquiera me cambia y me vende un paquete y me vende un combo diferente. Idiota, te vas a morir de hambre, no hagas eso. Aquí quien compra el arte, la música, burro, estúpido, ¿verdad? Hágase médico para que vea cómo haces plata, y ya le cambiaron, porque tiene un miedo, tiene una indecisión, tiene ese espíritu de cobardía que nos hace ambivalentes. Para ser eficaces, tenemos que tener claridad que cuando pedimos para recibir lo que es correcto, tiene que estar el amor de Dios en mí, ese poder interno. Cuando ese poder está, yo me comunico con ese poder, me identifica para lo que yo fui hecho, con toda claridad. Y ese poder empieza a manifestarse por amor, irriga todo mi ser y le empieza a dar luz, le empieza a dar claridad, le empieza a sacar de toda duda y de todo miedo. Y cuando me doy cuenta, tengo ese dominio para definir cada una de las cosas que quiero en las diferentes áreas en que el ser humano se desarrolla. Dice Romanos 14, 22, vean qué interesante: ¿tienes tu fe? Y es como una pregunta que empieza: ¿tienes tu fe? Dice: tenla para ti mismo delante de Dios. Vean lo importante, esto es continuación de lo anterior. Si yo la tengo, yo puedo ir delante de Dios en la misma posición, en la posición correcta. Yo tengo el poder de Dios en mí y yo voy ante el Todopoderoso. Ahora sí, yo no tengo el poder de Dios en mí y voy delante del Todopoderoso. Voy en condiciones diferentes, ¿verdad? Son dos lenguajes diferentes. Puede hacer que yo tenga el espíritu de cobardía, pero Dios tiene el espíritu que es todopoderoso. No hay empatía, ¿verdad? Yo tengo un comportamiento diferente, yo voy delante de Dios así: no me pienso, no me preciso, yo no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, y si me van a juzgar, o si me van a castigar, o si Dios es castigador, o si es amoroso, o si es... No lo defino. Tengo una serie de ambivalencias en mi ser, y entonces ya no voy delante de Dios de la forma correcta, cotidianamente, con humildad, pero con seguridad, con serenidad, que vengo a hablar con el Padre. Cuando tenemos espíritus diferentes, es igual que cuando el hijo le tiene miedo al papá porque lo castiga mucho. ¿Verdad? Es terrible ir a hablar con un papá que sea un monstruo, que sea un violentador. Aquel hijo no habla ni conversa con el papá. Debemos tener el mismo espíritu para ir delante de Dios. Por eso dice: si tú tienes fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Vean qué interesante. En lo que aprueba. Si yo apruebo algo, es porque está en mi corazón sellado con la autoridad del Padre y me está dando la orientación y la identificación, me está dando la personalidad para que yo vaya y hable con él, con esa personalidad. Precisamente en lo que yo me pongo indeciso para aprobar, es lo que tengo que trabajar. Porque quiere decir que no sabemos de dónde vienen esas cosas que nos ponen indecisos. A la larga vienen nada más de ideas, de copias y de aspiraciones, porque una sociedad entera o un modelo está empujando hacia eso. Pero no quiere decir que ese modelo o esa circunstancia venga de mi corazón.
Los que triunfan son los que cumplen los sueños que están en el corazón, no los que están en el mundo. Y más bien deslumbran al mundo con esos sueños cumplidos. Y se vuelven esas personas, esos líderes, esos seguidores, porque no copian a nadie. Sacan con fuerza lo que tienen, lo aprueban de antemano, dicen: yo me digan loco, suceda lo que suceda, yo soy feliz con esta locura y se acabó. Dios quiere que esa aprobación la tengamos de antemano. Dios lo que quiere es abrirnos la mente para que nosotros tengamos una disposición correcta de aprobación y poder alcanzar realmente para lo que fuimos hechos. Alcanzando para lo que somos hechos, somos felices, somos plenos 100%. Irradia en aquella persona aquella majestuosidad, irradia con la ropa que esté, en la posición que esté. No es de vehículo, no es de categoría social, no es de clase social. La felicidad no tiene clase social. Todo el mundo está luchando hoy en día por tener artículos sellados que lo asistan, y andan por ver, son pastillados, todos tristes, bien fragueados, bien periqueados, ¿verdad? Porque ni saben lo que son, no tienen ninguna fuerza interna, tienen vacíos que tienen que estar siendo llenos por todas esas sustancias, no tienen nada que sacar, no tienen nada que dar. Entonces los sueños no son cumplidos. Necesitamos aprobar antes. Esta palabra es sumamente interesante, porque vean lo que dice. Voy a aclarar un poquito. Ella está haciendo una referencia, por si acaso quieren leerla, con respecto a la comida, con respecto a lo que es malo y a lo que es bueno. Entonces, Jesús la está tomando como un modelo de enseñanza, para que se den cuenta que incluso hasta con la comida ni siquiera la sabemos aprobar o desaprobar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Ahora es una manía, ahora todo es una enfermedad. Ahora incluso hay, ¿cómo es? Ustedes que están en la parte de esta. Estaba leyendo un artículo de eso, que ahorita hay la locura esta de que cree que todo es saludable. Y también es una enfermedad. Porque ya no saben ni qué aprobar. Ya no saben si es cierto que aquello engorda, que aquello es bueno, que lo otro es tanto, que tantas calorías. Ahora todo el mundo anda sumando calorías y restan. Y no saben realmente ni cómo es su metabolismo. Ni saben realmente qué los hace felices. Ni saben realmente cómo es que se complacen. Y esto es bien interesante porque está hablando de esto. Hace 2000 años están hablando de esta circunstancia. Y dicen: vean, pero el que duda sobre lo que come está tomando solo lo que es la comida como ejemplo de que ponemos en duda, de que no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que necesitamos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cómo disfrutar, porque la gente nos dice, la sociedad nos dice: esto no, esto sí. No lo que Dios dice. Y muchas veces andamos cruzándonos en una serie de circunstancias que más bien nos ponen tristes, que más bien nos ponen en ambigüedad. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo. A mí hasta que me hace gracia donde veo tanta cuestión con la comida. Y yo recuerdo las reglas básicas y elementales de gente humilde como mis abuelos. Gente sin conocimiento. Y con unas reglas básicas de la alimentación esencial. Y gente más saludable yo no he conocido en mi vida. Ahí los médicos se mueren de hambre y ahí no tienen cabida, ahí no existen los médicos. Entonces, nunca hay ni dolor de cabeza, ni cáncer, ni otro, ni aquí, ni allá. Es facilísimo. Una lógica natural de las cosas. Proporciones lógicas. Todo el mundo saludable, todo el mundo bien. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. ¿Qué es entonces la fe? ¿Qué es lo que hace que la fe sea eficaz? Y vean lo que dicen, vean qué grueso, escuchen.
están viendo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque si yo no sé generar en mi cuerpo, lo estoy torturando, lo estoy despedazando, lo estoy deteriorando. Lo mismo es cómo seleccionar lo que mis emociones deben comer, lo que mis sentimientos deben comer, que es lo que hace que empuje al ser humano a alcanzar las metas. ¿Qué es lo que debemos obtener para saber qué comer en cada una de las áreas del ser humano? Somos integrales, tenemos una serie de cosas que llenar, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo llenamos nuestro espíritu? ¿Cómo hacemos que nuestro espíritu, el espíritu que está en nosotros, conoce el concepto de la fe? Porque viene de Dios. ¿Qué cosas necesitamos ponerle a ese espíritu? ¿Cómo hacemos para ponerle los remos adecuados para cuando lo metemos al bote, lo jale fuerte y nos lleve al otro lado? Dicen Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí empieza la identificación. ¿Qué es que yo esté juntamente crucificado con Cristo? ¿Cómo hacemos para que lo logrado en ese acto actúe en mí? ¿Cómo hacemos precisamente para eliminar el yo? Y yo no vivo ya. Yo no vivo ya. Yo no vivo ya. Más bien vive Cristo en mí. Y ahora nuestro cuerpo nada más es una carcasa que viene Jesús y se llena, y es Él el que empieza a actuar. Si Él actúa, los proyectos que están escritos en mi corazón se cumplen. Si yo sigo actuando, muy probablemente ni la mitad se van a cumplir. ¿Cómo hacemos para que Cristo habite en nosotros? ¿Cómo hacemos para que quede crucificado todas las tonterías, todos los esquemas, para que queden en nosotros desarraigados todas las envidias, y ya no esté copiando proyectos, y ya no esté copiando anhelos, y ya no esté copiando sueños de otros, y realmente tenga yo la identificación apropiada? Necesitamos que Jesús entre profundamente en nosotros y desarraigue toda, pero toda falsificación de personalidad que nosotros tengamos. Hay gente que en este momento están haciendo dietas que ni siquiera les corresponden y que no tienen nada que ver ni con su cuerpo ni con su esencia, pero como somos así, más leves que parados a hacer, si salió en la publicación, salió en internet, salió la otra con una curva así, con una pelota asada, eso puede hacer igual. Pasamos de babosos. Qué falta de identidad. Esa identidad, lógicamente, no puede venir a nosotros hasta que no sea quemada, no sea eliminada. Jesús viene y entra, y lo que hace es borrar, quitar, eliminar absolutamente todo. Todos los conceptos que están en nosotros, todos los conceptos que hemos querido, ¿verdad?, empiezan a desaparecer. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oh, por favor. Lo vivo en la fe que está en Cristo. Lo que yo vivo hoy en día en la carne. En esa carne, los deseos que yo tengo, los apetitos que yo tengo, las tentaciones que yo tengo, son, si continúan en mí, es porque sigue gobernando la carne. No gobierna el Espíritu de Dios dentro de la carne. Cuando el Espíritu de Dios gobierna dentro de la carne, quema esos deseos
y empieza uno a aspirar los deseos que están en Cristo Jesús. Y entonces el tormento se empieza a apaciguar. Y ya las locuras se empiezan a disipar. Y entonces ya uno puede dirigirse hacia los proyectos que nos toca alcanzar. Y ya no estamos ni en la competencia, ni en la ambivalencia, ni en la duda, ni en la incertidumbre. Y lo que vimos ahora en la carne, lo vimos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso nada más para recordarnos de que precisamente ese sacrificio era para que nosotros fuéramos auténticos, para que nos volviéramos eficaces en las acciones y no nos volviéramos solo de palabras, que es lo que hemos venido viendo, tanto en el amor como en la fe, sino que fuéramos en hechos reales. Cuando nosotros permitimos que Jesús entre, nuestras acciones son compatibles con lo que estamos leyendo en la palabra. Y somos consecuentes en actos con lo que la palabra dice y no con lo que el intelecto le gusta decirse. Que jactarse del conocimiento sin poderlo demostrar a la hora de la realidad. Necesitamos firmemente que nosotros sea crucificado todos los conceptos del mundo. ¿Cómo hacemos para que muera? Y es donde empezamos, esto no lo quiero dejar, ay, esto jamás, y esto con lo que me gusta, y esto con lo que yo me deleito. Y empezamos en este pleito. ¿Cómo hacemos para que realmente quede crucificado todo lo que nos detiene a ser auténticos, todo lo que nos detiene a tener esa fe eficaz, así, que actúe de verdad, que actúe así, pero que de verdad, circunstancias tontas que parecieran, que no lo son, que son las cosas que nos atormentan, que aunque no tengamos un centavo en la bolsa, durmamos en una paz absoluta, así, en paz, con una certeza. Yo soy mi proveedor, este no es problema mío, y él lo resolverá. Pero no podemos dormir. Pasamos apastillados para poder dormir. Porque estar en la luz es una desesperación. Y aquí viene lo importante. Si la desesperación se manifiesta, ¿qué está sucediendo con esa palabra? Lo que está sucediendo es que no está crucificado ese problema. Ese tema vive en mi carne y mi carne se angustia totalmente. Si ese tema queda crucificado, está ahí en la cruz, tengan por seguro que no me va a preocupar. Tengan por seguro que no me va a quitar el sueño. Tengan por seguro que uno se va a levantar en paz y se ocupa, pero no se preocupa. Nosotros pasamos preocupados y por la preocupación no nos ocupamos correctamente de las cosas. ¿Cuántas cosas, cuántos temas nos tienen preocupados? Hagamos una listita. Ojalá que fueran 3 o 4. No fueran como 10 todos. Y aceptémoslo delante del Señor. Vean, Señor, esto nos tortura, esto nos tiene, está pegado a nuestra carne y necesitamos ser que eso quede crucificado. Vuelvo a preguntar, esas cosas que nos torturan, ¿cómo hacemos para que queden crucificadas y mueran, sean enterradas? Porque así es como volvemos eficaz la fe. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque vean lo importante, vean este tema, es un tema básico que necesitamos realmente dominar para que las cosas grandes que nos destruyen sean aniquiladas. Pero sin fe es imposible
posible agradar a Dios? Qué rudo, ¿verdad? Entonces resulta ser que todas las cosas anteriores no nos dejan actuar en fe. Y cuando no actuamos en fe, porque no están crucificadas en Cristo, eso no le agrada a Dios. Entonces, mira, ¿quién precisa que es esa persona? Mira, esa persona en realidad me busca, pero cree más en el mundo y cree más en las cosas del mundo que en mí. ¿Verdad que feo eso? Es como una doble posición. ¿A quién le agrada los dobles votos? Que un socio esté jugando una doble posición es horrible en el negocio. Que en el amor estén jugando doble uno es horrible. Es detestable. Cuando nosotros actuamos así en la carne, estamos jugando. Porque le decimos a Dios, ¡ay, yo te amo, mejor que todo! Y viene la mejor circunstancia. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Dónde está la fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, que se acerca a Dios, ojo aquí por favor, crea que Él existe. Esto es lo que hace eficaz las adversidades. Cuando yo creo que Él existe de verdad, en su verdadera dimensión, con su verdadero poder, a mí se me queda bien. ¿Cómo puede ser posible que si yo creo en un Dios que es todopoderoso de verdad, que lo creo, no que lo repito, que yo lo creo, me vaya a asustar algo del mundo, una pequeñez? El que falta un poco de dinero es una pequeñez. El que todavía no se haya completado el proyecto es una pequeñez. O es un gigante para nosotros. Acá no nos angustia, ¿no? Todo el mundo anda en una crisis económica. Y no importa la clase social. El que está aquí siempre le falta para seguir soportando eso. Si es trabajar aquí, se le acaban todos los problemas. Pero nadie quiere desacomodar su rango social. Y al fin y al cabo lo tiene el problema. Igual el que está aquí tiene igual una desesperada. Sí, no, nunca lo alcanza, ¿no? Siempre se sube y nunca alcanza. Entonces todo el mundo anda lleno de zozobra, de duda, de inquietud, de falta de sueño, de desesperación, y es donde empezamos a cometer los errores. Para ser eficaz, yo tengo que tener la verdadera dimensión de cómo es Dios y que creamos en esas fortalezas, en esas aptitudes que tiene Dios. Si yo las tengo claras, ¿cuál es el problema? Porque si Dios está en mí, ¿quién contra mí? ¿Qué es que esté Dios en mí? Que esté su poder en mí. Entonces quiere decir que si yo no me lleno de miedo, de duda y de falta de sueño, es porque Dios no está en mí, ¿cierto? Porque si ese poder estuviera en mí, no es mío. Yo tengo acciones de ese poder. Yo soy partícipe del poder, ¿sí? Nada más. Hecho a andar, tengo que echar a andar y lo voy a pensar. ¿Quién contra mí? Si Dios está en mí. Para que mi fe sea eficaz, para que ella no se derrumbe, más bien construya y avance, tengo que tener claro quién es Dios y cuáles son sus cualidades. Porque vean lo que dice. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que ese que existe viene y recompensa a lo que les buscan. ¿Por qué yo voy a tener miedo de que me falte el dinero si Él me va a recompensar? Porque yo sé que Él sabe que yo lo busco. Porque nada es nada. Si nosotros lo buscamos correctamente, Él nos va a recompensar, nos va a dar todo lo que necesitamos. Nada más tenemos que esperar confiados. Yo confío si sé quién es quien me suministra las cosas. Si yo no sé quién es el que me suministra las cosas, no, es que vive uno
a puro qué, tafil, a puro qué, no sé cuáles los pasteles, son las tafil, y todas esas, ¿verdad? ¿Ah? Todas esas hacen panes y no sé cuántas, ¿verdad? Y todo el mundo vea esa venta. Yo solo decía, Dios, me van ganas de hacerlo como una fabriquita, esas pastillitas, porque la gente anda tan sin recompensa, anda sin saber, aunque conozca la palabra, sin saber cómo es Dios, que lógicamente no tiene ninguna compensación, no tiene ningún miedo. Hay miedo para todo. Tenemos que hacer eficaz nuestras creencias, tenemos que radicarlas de verdad, radicarlas, no radicarlas, traerlas y sembrarlas correctamente y decir, Dios está en mí y nadie puede contra mí. Y nadie es nadie de ninguna cosa. Ni la parte financiera, ni la parte amorosa, ni la parte de enfermedades, ni la parte de nada. Nada puede penetrar a mi cuerpo. Nada puede derrumbar mi sistema inmunológico. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo es perfecto. Está diseñado para que no se enferme. ¿Por qué nos enfermamos tanto? Yo no, perdón. ¿Por qué se enferman? Muchos otros. Sí, yo no me enfermo, gracias a Dios, ¿no? En nuestra casa nos cultivaron de esa forma. Ustedes comen lo que tienen que comer y el organismo de ustedes reciben para que no se enfermen nunca. Y mi mamá nos lo recatió de que estábamos chiquitos. ¿Y en qué saben que no se enferman? Recompensa. ¿Cuánta recompensa tenemos de Dios? Para ser eficaz necesitamos tener estas recompensas. En Filemón 1:6 dice, y pido para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Sí? Y pido para que la participación de tu fe. Vean lo importante que necesitamos estos ingredientes. La fe esté ahí, pero cuando ella participa necesita ingredientes para que se fortalezca, se crezca y actúen de verdad como la fe dice. Y no se quede como una definición, sino que lo demostremos. De verdad. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todo el bien que está en mí, que está en vosotros, que está dentro metido. ¿Cuánto bien hay en nosotros metido? Si el poder de Dios está en nosotros, todo el bien está. Si no hay poder de Dios, también hay. Ninguno. Hay maledicencia, hay enfermedad, hay indecisión, hay duda. Y estamos entonces taqueados de eso. Entonces estamos taqueados de duda, llenos de maledicencia, llenos de pensamientos negativos y malos. Pero me aprendo la definición de la fe. Entonces la fe no podrá ser eficaz. La fe la sabemos, pero es una fe débil. Es una fe que sucumbe muy rápido. Es una fe que se desmaya cada rato, le dan paros cardíacos. Porque no tienen estos elementos. Nos toca a nosotros cultivarlo. Nos toca a nosotros el conocimiento. ¿Cómo hacemos para derrubar el conocimiento que lucha contra la fe? O sea, que creamos que Dios existe como todopoderoso. Cada uno vamos a tener diferentes experiencias. Recuerdo cuando empecé en un proceso maravilloso de liberación y de sanidad. Y lógicamente, como aquel historial donde estuve yo buscando a Dios, conocimientos esotéricos y de todo tipo, leer las cartas, yo me volví un experto leyendo el tarot, porque como diseñador, como arquitecto nos enseñaron todas las claves para el asunto, cómo se hacen los diseños hasta para las cartas y demás. Entonces para nosotros todos son un entrenamiento loquísimo, así decirse, cada uno de nosotros en el grupo hicimos un tarot, cada uno de eso con el tema del mar, el otro de eso con el tema de las plantas, el otro de una casa, y sirve igual, ¿verdad? Porque eso es una estrategia que se diseña. Y resulta ser que entras en los ámbitos de la iluminación. Y así leí miles
de diferentes conceptos filosóficos y de estos poderes mentales y demás. ¿Cómo hace uno para aniquilar ese conocimiento? La única forma es yendo delante de Cristo y que queden ahí crucificados, que realmente uno se deshaga de toda aquella información. Recuerdo que después de una de estas sesiones, varias personas orando por mí y lo demás, para que yo fuera desalojado, me estaban conduciendo a esta crucifixión delante de Jesucristo, bajo súplicas, oraciones, perseverancia, pidiendo perdón. Señor, perdóneme, quiero que todo eso lo desarraigue, acepto que lo he hecho, acepto que me gustaba, acepto que me tenía loco, acepto que lo otro, ¿no? Y después de esta sesión, que duró varias horas, recuerdo que al día siguiente yo lo suplicaba a Dios y yo le decía: Señor, pero son tantos años con esta información en mi mente, ¿cómo voy a hacer? Y yo sentía que luchaba, que esa fuerza interna precisamente luchaba contra el verdadero conocimiento de Cristo. Y me decía por dentro: no crea, no, esto no es así, la fuerza está en otro lugar, esto lo obtenés de otra forma, etc. Pero yo tenía aquella convicción en mi corazón y empecé a clamar a Dios fuertemente. Entré en una oración, cuando me di cuenta, estaba como loco yo, y me da indicación Dios y me dice: saque, queme todo lo que usted tiene de tal y tal cosa. Y empiezo yo a correr, a vaciar closets, a vaciar bibliotecas. Cuando yo me di cuenta, yo estaba en el patio. Y era una torre con ese tamaño. Duré como 4 horas haciendo lo que era. Y he de confesar que cuando yo iba a botar un libro, me dolía, yo no quería hacerlo. Y yo sentía que de mí se despegaba un historial, porque le había dedicado muchos años y mucho tiempo. Y mi mente decía: no, ¿para qué? Vas a quedar inválido, vas a quedar como tonto, ahora que haces sin ese conocimiento, si eso es lo que te fundamenta. Después le saqué como 4 horas, como locos, porque los libros me saquillan, incluso ustedes saben, por 4 o 5 no se quedan. Entonces hay que estarle dando vuelta, hay que estarlos alineando, hay que estarlos abriendo, hay que estarlos constantemente, ¿verdad? Y cuando sigan quemando, aquello va empezando a desaparecer. Lógicamente, cuando quedan las cenizas, quedarás delante de Dios, nada más. Quedarás delante de lo único que has decidido de Dios. Cuando yo entré al baño y me oyo en aquel cuadro sudadito negro de los jeans, con el pelo parado, un brujo loco no subía, estaba haciendo una sesión rara. En medio de eso, Dios, lloré mucho, le pedí perdón a Dios por mis cosas. Yo le decía: por favor, Señor, desalójame de todo este conocimiento. Quiero realmente tener fe. Así. Necesitamos que el conocimiento que adquirimos del mundo sea subyugado todo debajo de los pies del Señor, para reconocerlo a Él nada más como el único, como el que realmente debe regir. Si rige nuestra vida, vamos a alcanzar, vamos a vivir en paz, vamos a estar bien en todo lo que hagamos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ese bien está en nosotros, Cristo Jesús lo pone. Nada más lo buscamos y Él lo deshace. Él dice: yo ya hice el sacrificio en buena hora, ven, reconozca lo que tenés. Si lo haces, te vuelves eficaz, vas a perseverar, vas a continuar, indiferentemente de lo que te critiquen, te despellejen. El ser humano lo va a seguir haciendo. El mundo es eso, la vida es eso. Nos van a traicionar. No importa. La fe de Dios sube para que vaya en nosotros resentimientos y nos quedemos en el pasado pegados, sino que avancemos realmente a lo que debe ser. Por eso es que el conocimiento debemos tenerlo claro de dónde viene, y es sumamente importante tener claro
esto que está en Deuteronomio 4:2 y que también está en otras partes bíblicas, no está solamente aquí, dando referencia. Dice: vean, no añadan a la palabra que yo les mando, ni disminuyan de ella absolutamente nada, para que ustedes guarden los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les ordeno. Para que sea derrumbado el conocimiento que nos ata a nosotros y que no nos deja desarrollar fe eficaz, debemos estar guiados únicamente por la palabra de Dios, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Hay muchos escritores maravillosos con una habilidad impresionante, no digo nombres, y que están saturadas las librerías. Cogen información de la Biblia y son muy hábiles. Todo el que coge información de la Biblia va a hacer ilustraciones maravillosas, cuentos maravillosos, ideas maravillosas, porque ahí está la esencia de todo. Sin embargo, tienen que tener un poquito de cuidado, porque le agregan cosas que no son ciertas, les agregan cosas emocionales, les agregan experiencias personales y las baten. Entonces le ponen un poquito de estos jugos hermosos, ¿verdad? Tienen una base bíblica con una ilusión llena muchas veces de pasión, con una serie de argumentos físicos, sexuales y emocionales que no son correctos. Hay que tener cuidado. La palabra enseña de todo. A mí me han regalado en estos años muchos libros que tengo en la casa y nunca me da tiempo. Agradezco a los que me lo regalan, todos los empiezo a leer, rapidito los desecho porque les veo tintes en los que yo viajé durante mucho tiempo, tintes indirectos que nos desvían del verdadero concepto que Dios dice. En la Biblia hay de negocios, de aventuras, de sexualidad, de las emociones, de los amigos, de la verdad, de la familia, de lo que están todos los temas habidos y por haber. El que quiera consultarlos, ahí está el verdadero rumbo, y eso es lo que nos hace eficaces. Para concluir, hay 5 cosas que debemos recordar para que realmente la fe que conocemos, el concepto que conocemos, sea eficiente cuando lo apliquemos. El concepto que Dios da, bíblico, con estos 5 conceptos, nos hace ser eficaces. Número 1, soy eficaz cuando acepto que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Cuando yo tengo este ingrediente metido, empieza un primer motorcito y empieza ahí. Es el primer remo, me monto en el barquillo. Claro, no es un solo remillo, me voy a dar vueltas, ¿no? Porque cuando jalo con solo uno, doy vueltas y vueltas y vueltas. Necesito un parejaje. Ese es el remo número 1 que Dios nos pone y nos pone el otro a la par. Entonces, no debemos dudar. Cuando no dudamos que mi antiguo hombre ya fue crucificado en Cristo, y es Cristo quien vive en mí, está el segundo ramazo, ahí está, y ya parejé. Para realmente caminar en el Señor con fe y que sea eficaz lo que yo hago, no palabrería, yo debo ir delante de Dios y que sea crucificado todos mis deseos, que sean crucificadas todas mis teorías, todos mis conceptos, que sean realizados realmente y que sean aniquilados. Si yo le digo a Dios, aquí estoy, toma todo, despójame de toda la basura que nos sirve. Y aunque yo y patalee, ese proceso se da, tengo el segundo remo. Y el barco se empareja. Viene el tercer remo. Cuando aceptamos que el poder infinito, más grande y poderoso en el mundo, en el universo, la creación y la eternidad, y en mi vida es el de Dios, ¡wow! ¡Bomba! Ya no hay duda. Cuando yo todavía tengo ese sesgado, de rato digo, suave para ver, porque le voy a sobar la panza al Buda para que me dé suerte. Ya estoy jodido. Ya me acuerdo. De hecho, otra vez en la locura. Mahoma direcciona. ¿Sí? Tiene concepto de Cristo. Pero
cuando yo acepto a Jesús como el Hijo de Dios, que es diferente, y que Él tiene verdades que me derrumban precisamente sin prestarme a confusión, entonces ya, yo voy a respetar a los demás, voy a sacar los buenos mensajes que tienen todos los hindúes, los elgorros, los aquí, los allá, y los voy a pasar por ese colador y van a ser que no me confundan, porque si no, de pronto voy a estar haciendo prácticas combinaditas que a la larga me van a enredar, me van a confundir, y entonces ya tengo ese otro remo hacia otro lado y ya el Espíritu se montó. Si esto yo lo creo, el Espíritu de Dios se monta igual. Los primeros me corresponden a mí. Ajá. Y el Espíritu empieza a remar y dice, ok, ¿usted cree que mi tata, que me mandó ahí, donde Cristo Jesús y los laboratorios humanos, ¿usted cree eso? Me monto. Ahora sí yo te remar. Y empieza a remar. Dice, ahora sí. Dice, estoy solo con la parte derecha de él en el remo izquierdo. Y cuando yo acepto que Dios actúa con poder total y ilimitado siempre a favor de sus hijos, el Espíritu rema y dice, ¡qué maravilla! Y empareja otra vez y dice, ok, ahora sí estamos en la misma sintonía. Ajá. Ya estamos compatibles, usted viene remando con sus creencias y yo vengo remando con mi poder por lo que usted cree. Y nos enfilamos. Ajá. Y quinto, cuando en obediencia cumplimos la palabra de Dios, sus promesas escritas en ella se cumplen en vida. Entonces viene la actitud de una compensación, de un remo que es una ganancia, un premio que Dios me da. El premio es por la actitud que yo he tenido de obediencia. Y ese premio lo que hace es que en la punta de la barca venga en la realización de los sueños y yo los puedo obtener, porque los sueños están en las promesas de Dios. Cuando eso uno lo obtiene, mi fe es eficaz y hace que viva en paz, en plenitud, con salud positiva, y todo aquello que está en nuestro corazón, Dios lo complace. Que Dios los bendiga y que sea esta palabra una dirección clara de lo que Dios hace con sus hijos para que seamos eficaces en nuestro plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.